Hola, mi nombre es Samuel Gaona. En este documental exploraremos el fascinante tema de cómo Francia colonizó partes de América. Antes del descubrimiento de América, Francia experimentó una rica historia y abarcó desde la Edad de Hierro hasta la época romana. La región conocida como la Galia estaba habitada principalmente por los galos, pueblos de origen celta que rivalizaban entre sí y mantenían una escritura marginal. La República Romana conquistó el sur de la Galia y estableció la provincia de la Galia Narbonense. Y luego posteriormente conquistaron las partes del norte de Francia, de la Galia. En los últimos años del Imperio Romano, la Galia fue escenario de constantes incursiones de pueblos germánicos, entre ellos los francos, que llegarían a dominar el territorio entre el siglo V hasta el siglo XV. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubrió América, lo que cambiaría la historia de Europa y del mundo para siempre. El descubrimiento de América abrió nuevas rutas comerciales y llevó a la expansión de los imperios coloniales europeos, entre ellos Francia. Ahora, con el contexto anterior explicado, exploraremos las colonias francesas en América del Norte y su importancia histórica. Francia construyó su primer imperio colonial en América del Norte, denominado Nueva Francia. Las principales colonias establecidas por los franceses en Nueva Francia incluyen Port Royal, Quebec, Montreal y otras localidades. Los franceses también establecieron colonias en otras partes de América del Norte, como Luisiana, que abarcaba áreas que ahora son parte de los Estados Unidos, como San Luis, Detroit, Mobile, Baton Rouge y Nueva Orleans. La colonización francesa de América se inició en el siglo XVI por Jacques Cartier y prosiguió hasta el siglo XVIII. Los franceses exploraron primero el Nuevo Mundo, buscando un pasaje hacia las Indias. La exploración francesa de América del Norte comenzó durante el reinado del rey Francisco I, en 1524. Envió a Giovanni da Verrazzano para explorar la región entre la Florida y Terranova, para descubrir un paso hacia el Océano Pacífico. 10 años después, Francisco I envió a Jacques Cartier a explorar la costa de Terranova y el río San Lorenzo. Las colonias francesas en América del Norte tuvieron un impacto significativo en la historia de la región. La influencia francesa se puede observar en la toponimia, el idioma, la arquitectura y la cultura de las regiones que alguna vez fueron colonias francesas. La isla de La Española es una de las mayores islas del Caribe, situada entre Cuba y Puerto Rico. Fue descubierta por Cristóbal Colón en 1492 y fue la primera isla colonizada por los españoles en América. Los españoles llamaron a la parte oriental de la isla Santo Domingo y a la parte occidental San Miguel. Los españoles sometieron a los indígenas taínos que vivían en la isla y los obligaron a trabajar en las minas y las plantaciones. Sin embargo, muchos taínos murieron por las enfermedades, el maltrato y el suicidio. A principios del siglo XVII, los franceses empezaron a infiltrarse en la parte occidental de la isla, aprovechando el descuido de los españoles. Los franceses eran principalmente bucaneros, piratas y contrabandistas que vivían en pequeños asentamientos llamados habitations. Los franceses comerciaban con los indígenas y con otros europeos, especialmente con los holandeses. Los franceses también introdujeron el cultivo de tabaco, algodón y cacao en la isla. En 1697, España reconoció oficialmente la posición francesa de la parte occidental de la Española mediante el Tratado de Ryswick. Los franceses llamaron a su colonia Saint-Domingue. Saint-Domingue se convirtió pronto en una de las colonias más ricas y prósperas del mundo, gracias al cultivo intensivo de caña de azúcar y café. Para sostener esta economía, los franceses importaron masivamente a esclavos africanos, que llegaron a ser más del 90% de la población de la colonia. Los esclavos trabajaban en condiciones infrahumanas y eran sometidos a castigos crueles y arbitrarios por parte de los amos blancos.
Sin embargo, los esclavos no se reasignaron a su destino y protagonizaron numerosas rebeliones y fugas. Algunos esclavos escaparon al monte, donde formaron comunidades autónomas llamadas maroons. Los maroons se dedicaban a la agricultura, la caza y el comercio, y también atacaban las plantaciones y liberaban a otros esclavos. Los maroons fueron liderados por hombres valientes y carismáticos, como François Macandal, un curandero que organizó una conspiración para envenenar a los blancos, y Toussaint Louverture, un antiguo esclavo que se convirtió en el principal jefe militar de los rebeldes. En 1791 estalló la Revolución Haitiana, el mayor levantamiento de esclavos de la historia. Los esclavos se alzaron en armas contra los blancos, inspirados por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. La Revolución Francesa. La Revolución Haitiana fue una guerra compleja y sangrienta que involucró a diferentes actores y alianzas: los esclavos negros, los colonos blancos, los mulatos libres, los españoles, los ingleses y los franceses. La Revolución Haitiana duró 13 años y terminó con la derrota de las tropas francesas enviadas por Napoleón Bonaparte para restablecer el orden colonial. En 1804, Haití declaró su independencia, convirtiéndose en la primera república negra del mundo y en el segundo país independiente de América después de Estados Unidos. Haití adoptó el nombre taíno de la isla como una forma de reivindicar su identidad indígena y africana. Haití también abolió la esclavitud y ofreció un asilo a todos los negros perseguidos por el colonialismo. La independencia de Haití fue un acontecimiento histórico de gran significado y repercusión que influyó en otros movimientos emancipadores en América y en el mundo. Las Antillas Francesas son un conjunto de islas en el Caribe que fueron colonizadas por Francia entre los siglos XVII y XIX. Las principales islas que forman parte de las Antillas Francesas son Guadalupe, Martinica, Santa Lucía y Dominica. Estas islas fueron disputadas por varias potencias europeas, como Inglaterra, Holanda y España, que se las arrebataron o se las devolvieron a Francia en diferentes ocasiones. Las Antillas Francesas fueron también escenario de conflictos entre colonos franceses y los indígenas caribes, que resistieron ferozmente la invasión europea. Las Antillas Francesas se basaron en una economía de plantación similar a la de Saint-Domingue, aunque con menor escala e intensidad. Los franceses cultivaron caña de azúcar, cacao, tabaco y especias como la vainilla, la canela y el clavo. Los franceses también trajeron esclavos africanos para trabajar en las plantaciones, aunque en menor proporción que en Saint-Domingue. Los esclavos africanos sufrieron las mismas condiciones de explotación y opresión que en Saint-Domingue, y también se rebelaron contra sus amos en varias ocasiones. Las Antillas Francesas desarrollaron una cultura propia y diversa, producto del mestizaje entre los franceses, africanos y indígenas. Las Antillas Francesas adoptaron el francés como idioma oficial, pero también crearon sus propios dialectos criollos que mezclan elementos del francés con palabras africanas e indígenas. Las Antillas Francesas contienen una rica herencia cultural, por ejemplo, el souk, un género musical bailable; el vudú, una religión sincrética que combina elementos del catolicismo con creencias africanas; y el colombo, un plato típico que consiste en un pollo con especias y coco. Las Antillas Francesas son un ejemplo de cómo la colonización francesa de América dio lugar a una diversidad cultural y étnica que enriquece el patrimonio de la humanidad. La Guayana Francesa es un territorio situado en el noreste de Sudamérica que limita con Brasil y Surinam. Es el único territorio sudamericano que sigue siendo parte de Francia como un departamento y una región de ultramar. La Guayana Francesa tiene una superficie de 83.534 kilómetros cuadrados y una población de 296.711 habitantes. Su capital es Cayena. La historia de Guayana Francesa se remonta al siglo XVII, cuando los franceses empezaron a explorar y colonizar esta región. Los primeros intentos fueron infructuosos debido a las enfermedades, los ataques de indígenas y disputas con otras potencias europeas. Sin embargo, en 1643 se fundó el primer asentamiento permanente francés en la isla de Cayena, que dio origen
a la actual capital. Los franceses se dedicaron al cultivo de caña de azúcar, café, cacao y algodón, así como al comercio de madera y especias. Para sostener esta economía, los franceses importaron masivamente a esclavos africanos, que llegaron a ser más del 80% de la población de la colonia. En 1763, tras perder Canadá ante los ingleses en la Guerra de los 7 Años, el rey Luis XV decidió enviar unos 12,000 colonos franceses a la isla de Guayana Francesa para poblarla y explorarla. Este proyecto se le llamó Éxodo y fue un rotundo fracaso. La mayoría de los colonos murieron por las enfermedades tropicales, el hambre y los conflictos con los indígenas. Solo unos pocos sobrevivieron y se refugiaron en Cayena. En 1794 la Guayana Francesa se adhirió a la Revolución Francesa y abolió la esclavitud. Sin embargo, en 1802 Napoleón Bonaparte restableció la esclavitud y envió tropas para suprimir a los rebeldes. La resistencia a los esclavos y los libres de color fue liderada por Félix Aubois, un mulato que se convirtió en el primer gobernador negro de la colonia, y la esclavitud fue abolida definitivamente en 1848. En 1852 la Guayana Francesa se convirtió en una colonia penal para deportar a miles de presos políticos y criminales. Los presos eran enviados a las Islas del Diablo, donde sufrían condiciones infrahumanas y torturas. Entre los presos más famosos se encontraba Alfred Dreyfus, un oficial judío francés acusado falsamente de traición, y Henri Charrier, un ladrón apodado Papillon, que logró escapar y escribir un libro sobre su experiencia. La colonia penal fue cerrada en 1953. En 1946, la Guayana Francesa se convirtió en un departamento de ultramar de Francia, con los mismos derechos y deberes que los departamentos metropolitanos. En 1964 se instaló el Centro Espacial de Kourou, desde donde se lanzan cohetes y satélites al espacio. El Centro Espacial es una fuente de ingresos y prestigio para la Guayana Francesa, pero también ha generado conflictos con los indígenas y los ecologistas por el impacto ambiental y social de sus actividades. En la actualidad, la Guayana Francesa es una región diversa y multicultural, donde conviven diferentes grupos étnicos, como los criollos, los amerindios, los bushingas, los haitianos, los brasileños, los chinos y los europeos. La Guayana Francesa tiene una muy fuerte identidad francesa, pero también reivindica su especificidad sudamericana. La Guayana Francesa enfrenta desafíos como el desarrollo económico, la integración social, la preservación ambiental y la autonomía política. El Brasil francés fue un intento de colonización francesa en el actual territorio de Brasil que duró desde 1555 hasta 1567. Los franceses se establecieron en la bahía de Guanabara, donde fundaron la ciudad de Río de Janeiro, que llamaron France Antarctique. El Brasil francés fue una aventura comercial, política y religiosa que buscaba explotar el palo Brasil y apoyar a los hugonotes perseguidos en Francia y aliarse con los indígenas tupinambas contra los portugueses. El Brasil francés fue iniciado por el navegante Nicolas Durand de Villegagnon, que obtuvo el apoyo del almirante Gaspar II de Coligny, líder de los hugonotes. Villegagnon llegó a la bahía de Guanabara en 1555 con unos 600 colonos, entre ellos soldados, artesanos, comerciantes y misioneros. Villegagnon construyó un fuerte en la isla de la bahía, que llamó Fort Coligny. Desde ahí estableció relaciones comerciales y diplomáticas con los tupinambas, que le proporcionaban el palo Brasil, alimento y mujeres. Villegagnon también intentó convertir a los tupinambas al cristianismo, pero sin mucho éxito. El Brasil francés pronto entró en conflicto con los portugueses, que reclamaban el territorio como parte de su imperio colonial. Los portugueses atacaron varias veces al fuerte francés, pero no lograron tomarlo. Sin embargo, debilitaron la posición francesa al cortar sus suministros y fomentar las divisiones internas entre los colonos. El Brasil francés también sufrió problemas internos por las disputas religiosas entre católicos y protestantes, que llevaron a Villegagnon a expulsar a varios hugonotes del fuerte. En 1560 llegó a Brasil una expedición portuguesa comandada por Mem de Sa, que tenía la misión de expulsar a los franceses del Brasil. Mem de Sa asedió el fuerte francés durante varios meses hasta que logró capturarlo en 1560. Sin embargo, algunos franceses lograron escapar y se refugiaron al interior de la bahía, donde se unieron a los tupinambas.
Los franceses y los tupinambas resistieron durante 7 años más hasta que fueron derrotados definitivamente por los portugueses en 1567. El Brasil francés llegó así a su fin, y los portugueses fundaron la ciudad de Río de Janeiro en el mismo lugar donde habían estado los franceses. El Brasil francés fue una aventura efímera pero significativa que dejó un legado histórico, cultural y genético en el Brasil. El Brasil francés fue el primer intento de establecer una colonia tolerante y multicultural en América, donde convivían franceses, indígenas y africanos. El Brasil francés también fue el primer contacto entre Francia y Brasil, que luego se convertirían en aliados y amigos. El Brasil francés también contribuyó a la formación de la identidad brasileña al introducir elementos de la cultura francesa y al reforzar la resistencia indígena contra el colonialismo portugués. La Revolución Francesa fue un acontecimiento histórico que tuvo una influencia en las colonias francesas en América. La Revolución Francesa puso fin a la monarquía absoluta y permitió conformar una república basada en los derechos de los ciudadanos y en la división de los poderes políticos. Los principios que guiaron esta revolución fueron libertad, igualdad y fraternidad. Estos principios inspiraron a los habitantes de las colonias francesas en América, que se rebelaron contra el dominio colonial y buscaron su independencia. La Revolución Francesa tuvo un impacto directo en la colonia francesa de Saint-Domingue, que luego se convirtió en Haití. Los esclavos negros, los colonos blancos y los mulatos libres se alzaron en armas contra la metrópoli. Siguiendo el ejemplo de la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana fue una guerra compleja y sangrienta, que terminó en la derrota de las tropas francesas enviadas por Napoleón Bonaparte para restablecer el orden colonial. En 1804 Haití declaró su independencia, convirtiéndose en la primera república negra del mundo y en el segundo país independiente de América después de Estados Unidos. La Revolución Francesa también tuvo un impacto indirecto en las otras colonias francesas de América, como las Antillas francesas y la Guayana francesa. Estas colonias se vieron afectadas por las guerras entre Francia y otras potencias europeas, como Inglaterra, España y Holanda, que intentaron aprovechar la debilidad de Francia para arrebatarle sus posesiones coloniales. Estas colonias también experimentaron movimientos nacionalistas y anticoloniales que reclamaban mayor autonomía o independencia frente a Francia. Sin embargo, estas colonias no lograron emanciparse completamente de Francia y siguieron siendo parte de su imperio colonial hasta el siglo XX. Los franceses perdieron sus colonias en América por una combinación de factores internos y externos que debilitaron su posición frente a sus rivales y sus colonos. Entre estos factores se encuentran las guerras europeas, que obligaron a Francia a ceder o abandonar territorios coloniales, las revoluciones americanas, que inspiraron a colonos a luchar por su independencia, y las reformas coloniales, que provocaron el descontento y la resistencia de los colonos. Primero abarcaremos la pérdida de Nueva Francia. La Nueva Francia fue el nombre que se le dio a los territorios colonizados por Francia en América del Norte desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. La Nueva Francia se extendía desde el Golfo de San Lorenzo hasta las montañas rocosas al oeste y hasta el Golfo de México por el sur. La Nueva Francia estaba compuesta por 5 provincias: Acadia, Canadá, Terranova, Hudson Bay y Luisiana. Los franceses perdieron Nueva Francia principalmente por 2 razones: la Guerra de los 7 Años y la independencia de Estados Unidos. La Guerra de los 7 Años fue un conflicto global entre Francia y Gran Bretaña, que se disputaban el dominio de América del Norte. La guerra terminó con la derrota francesa y la firma del Tratado de París de 1763, que obligó a Francia a ceder casi toda la Nueva Francia a Gran Bretaña. Solo se quedó con unas pocas islas en el Caribe y con la parte oriental de Luisiana. La Guerra de Independencia de Estados Unidos fue un conflicto entre las 13 colonias británicas de América del Norte y Gran Bretaña, que se rebelaron contra el dominio colonial. La guerra contó con el apoyo de Francia, que buscaba vengarse de Gran Bretaña y recuperar su influencia en América. La guerra terminó con la victoria estadounidense y la firma del Tratado de París de 1783, que reconoció la independencia de Estados Unidos. Sin embargo, este tratado también obligó a Francia a ceder parte
occidental de la Luisiana a España, que era aliada de Estados Unidos, y de esta manera los franceses perdieron casi toda su presencia en América del Norte, quedando solo con pocas posesiones en el Caribe. La pérdida de Nueva Francia fue un duro golpe para el prestigio y el poder de Francia, que tuvo que renunciar a sus ambiciones continentales y concentrarse en sus intereses marítimos. Pérdidas en el Caribe. El Caribe francés fue el nombre que se le dio al conjunto de islas colonizadas por Francia en el Mar Caribe. Desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, el Caribe francés estaba compuesto por varias islas, como Guadalupe, Martinica, Santa Lucía y Dominica. Estas islas fueron disputadas por varias potencias europeas como Inglaterra, Holanda y España, que se las arrebataron o se las devolvieron a Francia en distintas ocasiones. Los franceses perdieron el Caribe francés principalmente por dos razones: la Revolución Haitiana y las guerras napoleónicas. La Revolución Haitiana fue el mayor levantamiento de esclavos de la historia, que se produjo en la colonia francesa de Saint-Domingue, que luego alzaron en armas contra la metrópoli, inspirados por la Revolución Francesa. La Revolución Haitiana fue una guerra compleja y sangrienta que terminó con la derrota de las tropas francesas enviadas por Napoleón Bonaparte para restablecer el orden colonial. En 1804 Haití declaró su independencia. Las guerras napoleónicas fueron una serie de conflictos entre Francia y sus enemigos, que se disputaban el dominio de Europa y el mundo. Estas guerras afectaron también al Caribe francés, que fue invadido y ocupado por los ingleses en varias ocasiones. Los ingleses se quedaron con algunas islas, como Santa Lucía y Dominica, mientras que devolvieron otras a Francia mediante tratados de paz. Sin embargo, estos tratados también obligaron a Francia a reconocer la independencia de Haití y a renunciar a sus reclamos sobre otras islas. De esta manera, los franceses perdieron gran parte de su presencia en el Caribe, quedando solo con pocas islas que siguen siendo de parte de Francia hasta hoy. La pérdida del Caribe francés fue un duro golpe para la economía y cultura de Francia, que tuvo que renunciar a sus fuentes de riqueza y a su influencia en la región. Pérdida de Luisiana. La Luisiana fue el nombre que se le dio al vasto territorio colonizado en América del Norte, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. La Luisiana se extendía desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México y desde los montes Apalaches hasta las montañas rocosas. La Luisiana estaba compuesta por dos partes, Alta Luisiana y Baja Luisiana. Los franceses perdieron Luisiana principalmente por dos razones: el Tratado de París de 1763 y la venta de Luisiana de 1803. El Tratado de París fue un acuerdo que puso fin a la Guerra de los 7 años entre Francia y Gran Bretaña. Este tratado obligó a Francia a ceder casi toda la Nueva Francia a Gran Bretaña, incluyendo la parte oriental de Luisiana. Sin embargo, Francia también cedió secretamente la parte occidental de Luisiana a España, que era su aliada en la guerra. La venta de Luisiana en 1803 fue el acuerdo que puso fin a la presencia francesa en América del Norte, y en 1800 Napoleón Bonaparte recuperó parte occidental de la Luisiana de España mediante el Tratado de San Ildefonso, con la intención de reconstruir su imperio colonial en América. Sin embargo, Napoleón se enfrentó a la resistencia de los estadounidenses, que temían su expansión en el continente. Napoleón también necesitaba dinero para financiar sus guerras en Europa, por eso decidió vender la Luisiana a Estados Unidos por $15 millones. Esta venta duplicó el tamaño de Estados Unidos y le abrió las puertas hacia el oeste. De esta manera, los franceses perdieron toda su presencia en América del Norte, quedando solo con unas pocas posesiones en el Caribe, y la pérdida de la Luisiana fue un duro golpe para las ambiciones de Napoleón. ¿Y qué podemos aprender de esto? ¿Cuál es la conclusión que podríamos sacar? Las colonias francesas en América dejaron un legado histórico, político y cultural en el continente americano, que influyó en otros movimientos emancipadores y en la formación de la identidad americana. Algunas de las antiguas colonias francesas siguen siendo parte de Francia hasta hoy, mientras que otras se convirtieron en países independientes o se integraron a otros estados. Además, las colonias francesas en América generaron una cultura propia y diversa, producto del mestizaje entre los franceses, los africanos y los indígenas. Las
colonias francesas en América adoptaron el francés como idioma oficial, pero también crearon sus propios dialectos criollos. Las colonias francesas en América también crearon sus propias formas de arte, música, religión y gastronomía, que reflejan su rica herencia cultural. Muchas gracias por acompañarme en esta larga travesía. Aquí voy a dejar los créditos y un saludo para el Colegio Monte Rosales Home School. Con esto yo me despido.